Bueno, pues buenas tardes. Bueno, cuando se emita esto en Informa Radio será mañanas, pero ahora grabamos a la tarde. Hoy tenemos a una persona, un autor, pero antes de hablar del libro y su autor, voy a poner algo. Acabamos de salir de unas Navidades y han pasado cosas gordas, que para mí esto me parece grave. Vamos a ver y a comentar esto. Bueno, lo verán los que vean el vídeo. Pero yo, como haré un corte para Informa Radio, contaré lo que dicen y lo que se ve en el vídeo. Esto fue en Vitoria. Totalmente navideño. Esta payasada satánica, porque satánico es, ya saben ustedes, en la semiótica satánica, el macho cabrío es el demonio, ¿no? 2 días antes de las Navidades, de la Nochebuena. Recuerden que aquí hicimos un programa, el día de la Nochebuena, sobre el sentido de la Navidad, que es un sentido religioso. Y estos satánicos de Vitoria, amparados por el gobierno, por el Ayuntamiento de Vitoria, porque hemos llamado al Ayuntamiento de Vitoria, nos pide que hagamos por escrito una protesta. ¿Qué por escrito una protesta? Para eso está el 010, para recibir quejas. Y no han hecho ni puñetero caso, lo cual quiere decir que tiene el amparo del Ayuntamiento de Vitoria. Más tarde, esta procesión satánica que relato con el macho cabrío, que coincide con esta otra de Alemania, para que veamos en la misma fecha, ¿eh? Ven ustedes, a unos miles de kilómetros de aquí, el mismo día. Esa coincidencia es extraña, ¿verdad? Pues a lo mejor hay que pensar qué está pasando. Porque luego, en el Día de Reyes, se repite la escena. Y luego, en el Día de Reyes, en Vitoria, estoy hablando de Vitoria, que se repite la escena. En Sevilla sacan una figura de estas de alienígenas tirando rayos láser y tal. ¿Pero esto qué es? Esto es la Navidad. Y aquí en Vitoria parecía más que la cabalgata de Reyes, esto parecía pues una cabalgata de carnaval. Es decir, esto no es casual ni es inocente. Y al mismo tiempo, vamos a ver alguna imagen. Esto. En Barcelona, ven ustedes, hay como una especie de holograma encima de de una columna de estas, ¿cómo se llama? Un obelisco parece. Un obelisco, esa es la palabra que no me salía. La imagen de Satán, del macho cabrío también. El macho cabrío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y mientras veamos esto, en Castellón derrumban una cruz. Está pasando cosas muy graves en España y nos da igual o no nos enteramos. Bien, ciertamente es para asustarse. Esto es una agresión en toda regla al catolicismo. Pero es que para que hagan esto, antes ha tenido que haber una deconstrucción cognitiva, ha tenido que haber una modificación
de nuestras mentes. Han tenido que labrar y han labrado durante 40 años nuestras mentes para que aceptemos esto. Hace 40 años esto hubiera supuesto una rebelión en la calle. Y desde luego no se hubiera consentido. Estos iban a salir con alguna parte del cuerpo caliente. Esta situación satánica, masónica, estaba buscando el salto a lo que fue en la Segunda República la agresión directa a los católicos. La agresión ya directa. Esto es la preparación previa. Y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con la población española? Pues bien, para que nos hable de estas cosas, tenemos aquí a Laureano Benítez Grande Caballero. Por cierto, el segundo apellido coincide con su persona. Un caballero grande. Tiene... Pues, pero a ti tu apellido no te va bien. Eso de ladrón, no. Ya, pero bueno. Me ha caído. Bueno, que por cierto es un apellido con abolengo, ¿eh? Tiene, ya, sí, lo sé. Viene de estirpe noble. Sí, Bueno, lo sé. quizá eran tan ladrones porque saqueaban los bolsillos con tributos. Pero bueno, tiene una leyenda esto, pero no me voy a detener en la leyenda porque no estamos para ello. Lo malo, perdona, de tu nombre es lo de Guevara, para mí me recuerda al Che Guevara. Bueno, Pues es que Che Guevara era Che, entre comillas. Yo mantengo la tesis de que era ladrón de Guevara, porque los ladrones de Guevara se extendieron por el sur, hay más ladrones de Guevara en Granada que aquí, que es su apellido a la vez, y por América. Y entonces allí hay muchos ladrones de Guevara. Y este yo creo que era ladrón de Guevara, pero lo de ladrón no le gustaría, si tenía ni idea de su origen, o repudiando su origen. Y lo cambió por Che. Sin embargo, Oscar Wilde escribió un libro, o una de teatro, creo, la importancia de llamarse Ernesto. Para que tienes un nombre con historia. En fin. Pues Laureano es un hombre que tiene, he visto en internet que tiene 36 libros, muchos de ellos, la mayor parte, sobre religión. Es un profesor, ya jubilado como yo, pero hoy vamos a hablar en concreto, uno de sus libros importantes. Yo lo he leído y he quedado muy impactado por este libro, muy impactado porque es un libro importante, donde se hace un diagnóstico de todo el proceso que nos ha llevado a lo que hemos comentado en la entradilla de este programa, que nos está llevando a la deconstrucción cognitiva. Ya no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni tampoco sabemos nuestra antropología, cuál es nuestra historia. Han laminado la historia de los centros educativos, han laminado la filosofía, todas las asignaturas humanísticas, y a la gente es paja. No tiene corporeidad y espiritual, no tiene personalidad para decir basta, hasta aquí hemos llegado, y plantarse ante la tiranía, que estamos en una tiranía, estamos en una dictadura, y esto ya no es una democracia, esto ha dejado de serlo. Y de eso trata el libro, La patria traicionada, España en el nuevo orden mundial. Es justo el título que a mí me parece que es lo que nos está sucediendo, que es el paso hacia una nueva distopía, una nueva gobernanza mundial, como le gusta decir a Sánchez, ¿no? Gobernanza, ahí empáticamente, o sea, eufemísticamente. Y claro, nos han puesto el terreno labrado, como decía antes, para perder nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión, nuestra forma de ser, nuestra defensa de nuestros derechos, en definitiva. Vamos a hablar de tu libro, si quieres, y también puedes, si quieres, comentar lo que has visto, porque no sé si tú lo conocías. Sí, claro que había visto eso. Mira, yo pienso un poco en esos vídeos con la conclusión, la moraleja del libro de La patria traicionada. ¿Quién ha traicionado a España? No, vamos a decir, entre todos la mataron, ella sola se murió. Pero la culpa principal la tiene el pueblo español. En español y mundial, porque se pasa en todo el mundo.
Eso de Alemania es terrorífico. La gente asiste a esto como quien ve un espectáculo, una performance, como le llaman ahora, y todo está bien, todo vale, todo es libertad, todo es arte, todo es libertad de expresión, y la gente hace lo que da la gana y dice lo que le da la gana y nadie puede comentar nada. Yo, ante esto de Vitoria, la gente tenía que haberse echado encima de esos tamborileros y pegarles de collejas y meterlos en la cárcel directamente. Pero la gente lo ve y se ríe. Parece que todo les parece bien, parece que todo está bien. Y lo de Barcelona, eso ya es el colmo. La gente lo ve y mucha gente no sabe ni lo que está viendo. Otros verán la cabeza de Baphomet. Pero les da igual que pongan la cabeza de Baphomet. Como les da igual que a las escuelas a los niños les estén corrompiendo y pervirtiendo. Les da igual todo. Todo. Mientras no les toquen su comidita, su pequeño mundo, su Netflix, sus dolitos y... Lo demás les da igual. ¿Y saben lo que está pasando? Sí, claro que lo saben. Pero si vas a pasar por las calles una presión de demonios y no haces nada. Eso, como tú dices, hace 40 años se les echan encima y les apalean. Y ahora nada. ¿Qué ha pasado en España? Lo que ha pasado en el mundo. Pues una labor de construcción, de traición. Traición. Empezaron ellos, claro, la traición. Pero es que ahora ya en que se traiciona es a sí mismo. ¿Me explico? Eso. Sí, no, es que y felones, pero a ver. yo entiendo mucha, no entiendo nada, pero lo que no puedo entender como unos padres son pasivos ante la corrupción de sus hijos. Sí. Les están corrompiendo de una manera atentando contra su naturaleza genética y naturaleza implantada desde su generación, desde el vientre materno, como hombres o mujeres. Yo no digo que haya perturbaciones genéticas o desviaciones, que las hay, pero si tú eres macho, amigo mío, serás macho toda la vida aunque te quiten los cataplines, porque tu carga genética es macho. Y decir que te puedes convertir en la adolescencia en hembra o en la hembra en macho por tu santa voluntad cuando no tienes ninguna madurez para decidir eso, Sí. es sangrante y los padres no dicen nada, la sociedad no dice nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Lorena? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues fíjate tú, te digo una cosa. España, en el año 75, cuando falleció Franco, era la sociedad más sana de Europa. Éramos nacional católicos. Después de 40 años de vivir la doctrina social de la Iglesia, España era una sociedad, como te digo, no tenía vicios, ni corrupciones, ni perversiones. Era una sociedad saneada económica y moralmente. Aborto, gente inexistente. Ya no llamamos ya la eutanasia, que si el alcoholismo, que si los divorcios, que si las drogas, que si todos esos vicios que han quedado después. Entonces, como éramos una sociedad muy sana, muy católica y muy tradicionalista, el orden mundial, el Club Bilderberg, entró a saco en España diciendo, España es un país peligroso, porque España es cabeza de la hispanidad. Ojo. Yo creo que la historia del mundo ha sido la lucha entre el anglosionismo, el anglicismo sionista y la España católica. Eso está claro. Entonces, una vez que ya falleció Franco, entraron a saco la masonería, la sinagoga de Satanás. Vino aquí a saco. Entonces, hizo una labor tremenda de desguace, de desmontar todo con el felipismo. Felipismo fue el encargado de desmochar España. No la va a reconocer ni la madre que la parió. Por eso el felipismo estuvo tantos años en España. Hacía falta un periodo muy prolongado de sociatas para tirar por tierra todo. Y en esos años fue tremendo. La LOCSE se implantó ahí. Ahí se formó el ejército para convertirlo en un ejército de marionet, como es ahora. Se arruinó la economía. Se entregó España a la OTAN, que es la Económica Europea, la reconversión industrial, pero sobre todo el marxismo cultural. El marxismo cultural es la ingeniería social en el orden mundial, lo sabes, ¿no? La Escuela de Frankfurt del año 1923 que se fundó. Viendo que el marxismo no se había extendido en Europa, que habían fracasado, que solamente en Rusia hubo. En España intentaron hacerlo, pero fracasaron. Entonces dijeron, no, esto hay que acabar con el catolicismo, que es el freno a la revolución, al comunismo, a la dictadura marxista. Y vinieron con el marxismo cultural. En España, el año 65 era un país virgen. No había nada de marxismo cultural. Pero claro, hicieron una labor tremenda, una labor alucinadora, impresionante. Y ahora somos el país más
putrefacto de Europa junto con Holanda. Los cuartos en autorizar el matrimonio no hay qué, los que tienen la eutanasia más tremenda, los que tienen más abortos, más que Alemania, y lo que Alemania nos dobla en población. O sea, a España no la conoce ni la madre que lo parió. Yo siempre me acuerdo de esto como... ¿Te acuerdas del comienzo de la Metamorfosis de Kafka? El libro tremendo ese. Ya. Voy a leer un poquito, un parrafito, porque esto es España ahora. España se acostó un día siendo católica nacional y se levantó siendo un escarabajo marxista putrefacto. Ese viajante de comercio que se acuesta una noche y mañana se levanta convertido en un escarabajo pelotero. La metamorfosis, eso es España. Una catarsis, una metamorfosis horrible. Pero que no es la primera que ha habido en España, porque ¿cuántas traiciones ha habido en España ya? La historia de España es una de traiciones. Mira, desde Viriato. Y hay justamente esas traiciones, estos Himalayas de traiciones, ¿no? Himalayas de mentiras, Himalayas de traiciones, todas siempre provocan una invasión de un enemigo externo a España que nos quiere destruir. Viriato, los romanos, los visigodos, ¿te acuerdas? Los descendientes de Witiza desertaron en la batalla de Guadalete y dejaron solo a don Rodrigo. Se acabó. Invasión musulmana. Luego vinieron los franceses, los vergonzosos pastos de Bayona. Vinieron los franceses, los invadieron los franceses. La República, igual. La vergonzosa dejación de los monárquicos que entregaron el poder en bandeja a los republicanos sin luchar. Se los entregaron ellos mismos. Estaban asombrados, Dios mismo, usando al poder. España se acostó siendo monárquica y se levantó siendo republicana, como decía el almirante Aznar, ¿te acuerdas? Sí, luego vino, ahora, en el año 75, España se acostó siendo nacional católica y se levantó convertida en un monstruo. Y ahora, ya es una... En España nunca ha habido democracia. Un estado donde no hay separación de poderes no es una democracia. Y ahora ya es una... Ha sido una dictacracia. Ahora ya, como tú decías, es una dictadura pura y dura. Sí, porque esto es una partitocracia, no es una democracia. Es una cleptocracia y bueno, el gobierno de los mediocres, ¿no? La cova de Alibaba. Eso es, el gobierno de los mediocres, pero claro, como dominan y controlan los partidos políticos, y los partidos políticos que genuinamente se entendía en la Constitución que eran un instrumento a la medida de las necesidades del pueblo, para servir al pueblo y para que la política estuviera a merced de los intereses generales, pues los partidos se han convertido en un fin en sí mismos. Con lo cual, el pueblo está sometido a los partidos, no es un instrumento del pueblo. Para que haya democracia, el pueblo tiene que tener sobre él capacidad de decisión y tiene que haber, la voluntad general tiene que plasmarse en una cámara representativa. Pero ni la cámara es representativa ni los partidos representan a los intereses generales, sino solo se representan a sí mismos. Es que está a la vista. Está a la vista esa situación en la que el pueblo no pinta nada, somos esclavos de los partidos. No hay más que ver lo que está pasando hoy. Sí. Pues que está la derecha y la izquierda es igual. Mira, la gran traición, aparte de que el pueblo español se ha traicionado a sí mismo, ha vendido su alma por un plato de lenteja, y ni siquiera por eso. Porque ya la crisis... O sea, dicen, no, la transición a la democracia ha sido el periodo de mayor prosperidad y libertad de España. Una mentira, como decir que la república fue democrática y legítima. Una mentira, esto es el Everest del Himalaya de las mentiras. Realmente hemos sido, estos años que llamamos de la democracia, entre comillas, ha sido lo más próspero. Qué gracioso. No, hemos ido hacia atrás, en todo. La industria se ha desindustrializado, el sector primario está hecho polvo. Los ganaderos ya no pueden sacar a las vacas y a las ovejas al campo porque tienen más derechos el lobo que ellos. El agua está privatizada. En fin, ¿qué es lo que queda del factor riqueza, del turismo? Pero mira, ni eso. Ernesto, en el año 75 en España había el 3,7% de paro cero. 10 años después, en el año 85, 21,5% de paro. Con Adolfo Suárez. ¡Qué horror! La deuda con Franco era del 7, y algo por ciento y ahora es de mucho más del 100%. Antes las parejas pagaban una casa de entre 5 y 7 años. Eran letras, no eran hipotecas. Ahora, 35 años pagando la casa, toda la vida.
Bueno, antes se tenía 5 hijos, el marido trabajaba, la mujer no, y pues, tenía hasta sus 600 iban a veranear a Torremolinos. Y ahora hay 2 hijos, si los hay, y tienen que trabajar los 2, y ni les llega muchas veces. Bueno, esas son cosas que ha sido la ruina económica de España, es una traición absoluta. Pero es que además ha habido más cosas. ¿Tú, por qué crees tú que esa democracia es fallida en España? La Constituta. La Constitución básica. Bueno, evidentemente porque había que romper los esquemas de funcionamiento de España porque era católica, igual que se hizo hace 2 siglos con la hispanidad. Sí. Esta es la lucha entre el bien y el mal, la lucha de una parte de los poderes en las tinieblas contra el derecho natural y contra las personas. Sí, tú fíjate que se habla siempre de que hay 2 Españas, ¿verdad? No, hay una. La España una, grande y libre, la España una de toda la vida, que es católica, tradicionalista, defensora de la fe, todo eso. La España que ha habido siempre. Y ahora, en el siglo XIX, cuando Napoleón entra aquí, cuando José Napoleón entra aquí, el gran maestre de la masonería francesa, ya viene la logia de España, entonces se crea la segunda España, una especie de alien que sale del vientre, un monstruo, la España francesa, jacobina, liberal, anticatólica, porque eso del anticatolicismo no fue de la República, eso venía de muy atrás, Mendizábal y compañía. Y cada vez que había una sonada de los militares, las iglesias... Entonces, una cosa que hay una España solo. Lo que ocurre es que nació en el siglo XIX esta España jacobina, que luego vino España bolchevique. Hoy tenemos las 2 cosas juntas. Una jacobinización de los bolcheviques, una bolchevización de los jacobinos. La segunda España dice que hay 2 Españas. Entonces es el símbolo de la cabeza, el símbolo de Carlos V, que era una águila bicéfala, que tiene dos cabezas, que miran en direcciones opuestas. Las 2 Españas. Entonces, por eso han venido a España al lugar del mundial. ¿Tú por qué crees que les tienen tanta inquina, tanto odio? ¿Por qué han venido por nosotros como una presa? ¿Por qué? Yo creo que son 4 razones. Primera, país católico. Católico y que ha defendido la catolicidad, que ha extendido, ha evangelizado a medio mundo. Eso para los satánicos, eso es horroroso. No la tienen jurada. Sabéis que somos peligrosos y venga por nosotros. La hispanidad católica es el enemigo del anglosionismo, ya lo he dicho. Luego, en segundo lugar, somos un país con una casta corrupta. Por favor. Sí, en esas partes hay corrupción, pero en España, por favor. España es país de pícaros, decía mi padre. Hay pícaros y ya son más que pícaros. Eso ya son mafiosos, ya, ¿no? Un pícaro, un pobrecillo, pues mira. Luego, las autonomías. Un país con las autonomías fácilmente corrompible. Eso se cae abajo. Eso viene aquí, financian como zorros a los catalanes. La ETA fue creación de los Rothschild, ¿no lo sabía? Sí. El año 45, en un castillo a 30 kilómetros de París, se fundó la ETA, con ayuda de la CIA, por supuesto. Otra traición a España, ¿no? Que por supuesto a la ETA se podía haber vencido muchísimo antes de lo que... Hombre, claro. Que no se la ha vencido, por otra parte. Pero se le podía haber vencido en los primeros años de la democracia, porque había medios para hacerlo. Se quiso. Ahí estaba Mitterrand. Sí. ¿Cómo? Mitterrand, sí. Mitterrand dando cobijo, ¿no? a los etarras. A cambio de algunos favores, por ejemplo, el AVE a Sevilla. O sea, que en lugar de darlo a la CAF, dárselo a Siemens. Pues eso, algo así. Aznar quiso aplicar un poco ya el Estado de Derecho y estuvo a punto de acabar con la ETA. Luego vino el 11M, que entre otras cosas fue para eso, vio Zapatero y blanqueó la ETA, los ignominiosos pactos de Loyola. Por favor. Zapatero haciendo negociaciones con la ETA, blanqueándolo. Estaban a punto de ser terminados ya. Mira, los tenemos ahora en las instituciones con dinero público. Otra cosa que tiene el nuevo orden mundial contra España es la venganza por la guerra que perdió. Perdieron en España, porque el comunismo, esa dictadura marxista que querían poner los rojos, es satánica totalmente. El destrozo de las iglesias, el incendio, los matacuras, los violamonjas. Entonces era satánico, como también en Rusia hicieron lo mismo, con Stalin, con Lenin hicieron lo mismo. Entonces,
La venganza de la guerra, la única vez que han perdido el comunismo. Stalin, la única batalla, la única guerra que ha perdido Stalin. Nunca había sido derrotado el comunismo. España lo consiguió. Me las pagarás. Y luego, por último, mira, una cosa que la gente no sabe muy bien. ¿Por qué nos tienen tanta manía? ¿Por qué somos un país tan traicionado? Porque ellos saben que España en el futuro va a tener un papel muy importante y que va a volver a las andadas de España. Cuesta trabajo pensar que ahora un país plano, un país totalmente lobotomizado, pueda luchar contra los padres del mal. Cuesta trabajo, pero está profetizado. El caudillo del Tajo. Está profetizado. Ellos lo saben. Y saben que la impunidad... Cuenta por favor qué es el caudillo del Tajo. ¡Buah, caudillo del Tajo! Es un poco complicado, ¿no? Para un programa... No, es que en tan poco tiempo como tenemos... Mira, sí. Bueno, te voy a dar unas pinceladas. Según las profecías muy importantes, no figuran en la Biblia, pero hay muchas personas videntes acreditadas que dicen lo mismo, que va a surgir un caudillo del Tajo. El río Tajo pasa también por Lisboa. Entonces se discute si es una rama de la dinastía española o portuguesa, pero es que la dinastía española, la casa de Avis, desciende de la monarquía española. Es un caudillo que va a surgir del Tajo, y que, bueno, y que parece que va a enfrentar a las fuerzas del mal. Según parece, va a haber una batalla en los Pirineos muy importante. Dicen, bueno, los rusos invaden Europa, entonces llegan hasta los Pirineos y allí el caudillo del Tajo, con ayuda de los países hispanos, sobre todo de Argentina y también de Estados Unidos, consiguen derrotar al ejército ruso, parece. Hay otras teorías que dicen que los rusos nunca llegarán a los Pirineos, se quedarán en una línea del río Rin, por ahí y tal. Bueno, pero el caso es que el caudillo del Tajo, un caudillo católico de una dinastía borbónica, un poco olvidada, marginada, ahora mismo no se figura, una rama un poco perdida, se va a poner al frente de esta resurrección espiritual y que va a ser junto con un santo papa y que van a producir un resurgimiento de la espiritualidad. Va a llegar hasta el río Neva, hasta Moscú, el caudillo del Tajo y Jerusalén, y bueno, es un renacimiento espiritual impresionante. Esas son las profecías que dicen bastantes profetas, sobre todo Buch de Milán, un vidente francés en el siglo XVIII. España, España. Hace poco leí una profecía de una vidente, creo, irlandesa o anglicana, no sé, que no era ni siquiera católica, que decía lo mismo. España va a ser. Y por eso no saben. Y por eso quieren separarnos. Cataluña fuera, el País Vasco fuera. Saben que son peligrosos. Sí. Ya lo decía Kissinger, el mazonazo. Es una España fuerte, es peligrosa. Y por eso vienen a por nosotros. De una manera brutal. ¿Y por qué es peligrosa? En el sentido de que, por ejemplo, se puede reunificar todo el mundo hispano y crear un poder geoestratégico. Sí, puede ser, sí. Todo Argentina va a estar al pie con España. Sí. La profecía, digo, pueden buscar en internet, Buch de Milán. Y la profecía, hay más profecías en ese sentido, ¿no? También creo que es la visión de Esquioga, la profecía en España, la visión de Esquioga. Bueno, por cierto, la profecía de Esquioga, del año 31, cuando empezaba la República. La Virgen parece que avisa cuando viene algo gordo. También vino en Garabandal, antes del concilio, diciendo, uy. Y en Esquioga dijo, la guerra civil, la República, no sé qué. Pero vendrá un ángel. y yo llego a ver en el diario Pueblo, de los rojos hasta la médula, que dicen, el ángel ese era Franco. Lo dicen ellos. A ver si ahora, no sé, el caudillo del Tajo, vete tú a saber, ¿no? Quién es, pero que, bueno. Pero ves tú condiciones, no es por discutirte, yo ojalá sea como tú comentas. ¿Tú ves condiciones en el pueblo español en este momento para esa rebelión, por decirlo así, ante una situación en la que le han robado todo? Están robando Agenda 2030, dice, no tendrás nada, pero serás feliz. Le van a robar el dinero físico. Van a tener que pagar con tarjetas que vamos a estar totalmente controlados y vamos a comprar lo que ellos quieran y como quieran. Van a robar su libertad. Nos han robado ya la libertad, lo hemos visto en eso, ¿no? No se puede decir la palabra porque también tenemos censura organizada desde esos entramados profundos. Le van a robar su pensamiento,
dicen que nos va a poner un chip implantado en la cabeza para controlar nuestras mentes, porque dicen, no, de esa manera tendrás más facultades tendrás más agilidad mental y tendrás más capacidades, porque te convertirás en un ordenador andante, ¿no? Pero, parece ser que el objetivo es más bien que estés controlado en tus pensamientos y saber cómo piensas para liquidarte si piensas distinto. Ernesto, el objetivo es robarte el alma. Robarte el alma, eso es. Eso es. El objetivo es ese. La lucha del orden mundial es robarte el alma. La lucha entre el bien y el mal. A dos cabezas de España. Pues a ver, somos un país, digamos que con personalidad múltiple. Por eso mira por nosotros, somos un país tremendo, ¿eh? Mira, el conflicto de la guerra civil es el conflicto que se está viviendo ahora. El mismo. Ocurre que ahora no hay requetés. El requeté que iba al Rosario, que iba con el Rosario al frente y que decía el Prieto. Quizá empieza un requete con un rosario. Cuidado, cuidado. Quizá empieza a ver el Laureano. Todavía es germinal, pero quizá empieza, ¿eh? ¿Sí? Es posible, sí. No voy a decir más porque al enemigo no se le descubren cartas. No, de verdad, uno mira fríamente y es imposible que ahora un pueblo español como el que hay ahora, de Borrego Matriz, pueda presentar batalla, revolución. Pero fíjate una cosa, España siempre se ha rebelado contra los invasores. Siempre. Vencimos a los musulmanes después de 8 siglos, pero lo conseguimos. A Román no le echamos, desde luego, pero dimos batalla, ¿eh? Augusto tuvo que venir al norte en persona a combatir a los cántabros y a los vascones. Luego vinieron los franceses y en España en Bailén tuvieron su primera derrota. Y ya solo decía José Napoleón a Napoleón, digo, cuidado, Napoleón, un país de curas y no sé qué. Entonces, sí, pero mucho cuidado con España, mucho cuidado. Mira. Luego la República. Vinieron las hordas marxistas, en Rusia consiguieron el éxito, y ya dijo Lenin, España será el segundo país en caer. Ya lo tenían previsto todo. ¿Por qué? Porque igual que Rusia era el mayor imperio cristiano del mundo, y ellos odian lo cristiano, además los zares estaban un poco... los házaros estos que dominan el secesionismo, habían sido un poco perseguidos por los zares, minusvalorados, apartados por los zares, digo, no engañemos. Entonces, en España era la cabeza de la hispanidad. De católicos, más católicos. Vale, no compare el catolicismo de España con el de Francia. Solamente con Italia se puede comparar un poco. Pero España evangelizó al mundo, Italia no. Entonces, y también les ganamos. Y no hacemos nada. Ahora estamos ante una nueva invasión. Invasión de los ultracuerpos, de los mafiosos, de los satánicos, de los demonios rojos, como llamo yo. Hoy he hecho un vídeo que se llama así, En el mundo de los demonios rojos. Y hablo de todo esto. De la infiltración satánica en todas partes. Entonces, siempre hemos ganado, siempre nos hemos rebelado, siempre. Esta vez va a ser distinta. Es complicado, sí, porque la raza se ha degradado mucho, mucho, mucho. Cuando veo en Álava a esa gente que mira a los demonios y no hacen nada, digo, ¿algún día se rebelarán? Sí, pero no será porque me estoy viendo pasar al diablo Baphomet bajo mi ventana. Es porque falta la comida, hay hambre y no sé. Y cuando le venga a Cataluña el referéndum de la independencia, ¿qué pasará? El ejército tiene como misión asegurar la unidad indisoluble de España. ¿Qué pasará? ¿Hasta cuándo vas el pueblo a tragar? ¡Qué tragaderas más impresionantes! ¡Qué tragaderas! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que parece que la gente ve los problemas, pero mira, igual a mí no me afectan. Va a haber hambre, pero igual a mí no me afecta. ¿Van a pinchar a la gente? Sí, para mí no me afecta. ¿Van a quitar el dinero físico? Pero yo voy a tener dinero físico. Parece que con ellos no va la cosa. Me recuerda aquella historia de una barca en la que entra agua y ahí la gente está chicando agua, pero hay 4 o 5 que están allí en el otro lado de la barca y se están riendo. Se acercan y dicen, oigan, ustedes, ¿por qué y de qué se ríen? Dice, el agujero no está en nuestro lado. Ja, 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 ja. Por favor. Estaba mirando el catecismo satánico para decirlo exactamente como es, pero bueno, no me tengo tiempo ahora de mirarlo con detenimiento, pero para que la gente sepa lo que es el satanismo,
es la transgresión de toda norma natural. Normas naturales son los 10 mandamientos. Todas las fuentes del comportamiento humano desde un principio de los tiempos. No matarás, no fornicarás con la mujer del prójimo, no tal, no. Ellos dicen, haz lo que te dé la gana. Sí, sí. Sé libre, haz lo que te dé la gana. Correcto, correcto. Y miente todo lo que puedas Sí, sí, para conseguir el poder. Lo digo porque mucha gente estará haciéndose cábalas mentales, de decir, ¿qué están hablando estos? Están locos. Satán, si no existe. No. Existe la iglesia satánica y lo que plantean es eso. Haz lo que te dé la gana, sé libre. Sí. No tengas barreras morales. Sí, la moral no existe. Eso me lo dijo a mí un procurador de Juntas Generales de Álava, socialista, cuando yo hablé de la moral. En esa comisión, no voy a decir la circunstancia, yo dije, no es moral. Dije, no existe la moral, me contestó, me replicó. La moral es privada, cada uno tiene su moral y la moral no existe. Aquí, cada uno haya cuidados. Es decir, es la destrucción completa del orden de la sociedad que hemos conocido. Ese es el credo satánico. Sí, yo en mi libro hablo del humo de Satanás, el libro de la patria traicionada. Entonces, eso que tú dices es de verdad evidente. El fundador de esta teoría se llama Telema. El Telema es el que tú dices, haz lo que quieras, todo está bien, nada es ilegal, etcétera. Fue la persona quizás más repugnante que existió en la humanidad, Aleister Crowley, que sale en la portada de los Beatles, de Sargento Pepper. Aleister Crowley es un poco el antecesor de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, que es un personaje, es un apenedizo de estos, que se montó allí un chiringuito, una performance. Y entonces Aleister Crowley habla de eso, el telema. Haz lo que te dé la gana. Y eso es la base del satanismo, del humo de Satanás. El humo de Satanás se infiltró en España con la Constitución. O sea, el artículo 2 habla ya de nacionalidades en España, por favor. El artículo 148 dice, las autonomías podrán ampliar sus competencias, después de 5 años podrán cambiar sus estatutos para conseguir, y se le dio educación, se le dio la cultura. ¿Cómo puedes dar la educación a las autonomías? Es una educación viciada, jorobada, la jorobada de Notre Dame. Notre Dame no, la jorobada de Montepelado. Y ahí empezó todo. Y luego la LOREG, la ley orgánica de las elecciones. Una ley LOREG impuesta por Bilderberg. Las elecciones eran por circunscripciones provinciales. Por favor. Pero para eso están las autonómicas. Las elecciones tienen que ser generales. Y no, Cataluña. Y no puede estar en un escaño quien quiere romper España. Pues que es absurdo. O sea, tú no metes en tu casa al ladrón que le invitas al ladrón, el vecino sabes que es un ladrón y que ha estado robando por aquí y por allá, y dices, entra a mi casa, que te invito. Y luego le dejas las llaves encima de la cómoda, ¿no? de la habitación, cuando esté en su habitación, para que luego haga lo que haga, copias y luego pueda entrar a casa libremente y te robe. Hombre, pues eso es lo que ha pasado con este Estado autonómico y con esta servidumbre a los partidos nacionalistas, cuando los partidos nacionalistas no tendrían razón de ser en las Cortes Generales. A nadie se le ocurre dar la posibilidad a alguien que quiera romper España de que la rompa desde dentro, desde tu casa. Sí, pero la realidad no es que estén, es que son los que dirigen la política. Porque el PP y el PSOE nunca se han puesto de acuerdo porque todavía están en la guerra civil. Bueno, entre comillas. Entonces, para sacar adelante sus presupuestos y sus políticas, han pactado con los países, con los partidos nacionalistas, el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, antes Convergencia y Unión. Entonces, claro, a cambio de los pactos, estos tíos pedían y pedían y pedían y pedían. ¿Qué pasa? Que en todas las escuelas de Cataluña, el País Vasco, se ha infiltrado una ideología anti-española, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora lo que pasa es que la República de Cataluña es eso, una sociedad marxistizada, masonizada, que quiere romper España. Porque durante muchísimos años, en los libros en catalán, en Cataluña, han dicho lo que han dicho, y todo el mundo mirando hacia otro lado porque es que tal y cual. Pero eso es porque la ley está viciada. No tiene que ser por cuestiones provinciales.
Un voto de un catalán no tiene por qué valer más que el de uno de Madrid. Y gente que tiene 14, 15 escaños, hasta 5 escaños, han dirigido la política de España. Por ese vicio. A eso le añades, a esa tradición le añades la tradición del Poder Judicial. En el año 85, cuando un gobierno nombra a los jueces, ya no hay democracia. Porque pueden violar la ley impunemente porque saben que los jueces no van a hacer nada. Entonces ahí está ya la dictadura. Y eso que ha hecho ahora Sánchez, de asaltar el Tribunal Constitucional, es ya el clavo en el ataúd de la Con dictadura. impunidad y sin decoro. O sea, te da igual. Que no diga nada, ni moción de censura, ni nada, de nada. Es un cachondeo, ¿eh? Es un cachondeo. Sí, es una tragedia, pero... Ya de por sí, como tú dices, ya la Constitución tenía graves lagunas, por no decir océanos, en su estructura jurídica, pero ya esto ya es colmo. Y además te dicen a tus narices, te dicen, estamos en un proceso constituyente. En un proceso constituyente. Es decir, ya no les sirve esta Constitución porque aún y todo, aún tienen algunos límites en la Constitución. Ya no quieren límites. Querrán querrán, pues eso, su régimen bolchevique, lo que hizo Lenin. Kerensky era un socialdemócrata, al fin y al cabo. Dijo, nada, no, fuera. La ley la pongo yo. Sí, el Estado soy yo. O sea que... Sí. Pero es que aparte de estas leyes, que son de tradición, felonías, España también ha tenido muchos bellidos dolfos, traidores, lo juro por mi madre. Juan Carlos, eso ya es Felipe y Tacatún, Felipe Tacatún Fray Iribarne, José Luis Cebrián, todos, el Ónega, o sea, gente franquista que se ha cambiado chaqueta y de repente amanecen yendo escarabajos peloteros marxistas, o socialistas o progresistas, como le quieras llamar. Pero es que aparte de esta casta corrupta que acomete el poder ha hecho que sí buena a todo lo que han dicho el Club Bilderberg, están los golpes de Estado que ha habido. Muchos golpes de Estado, porque no basta con que este marxismo cultural hace una labor lenta de obstinamiento, de enseñanza, de tal cual, las televisiones, el medio de comunicación, los libros, las películas, así que eso va lento. Pero cuando ya quieren dar un adelanto, ya recurren al golpe de Estado, a la sonada, a la algarada callejera. Mira, todo empezó con el asesinato de Carrero Blanco, tú sabes, ¿no? Ahí se acabó. Ahí empezó ya la España transicional, la España está de carajo pelotero, diremos ahora, ¿no? La España putrefacta y metamorfoseada. Con Carrero Blanco se acabó, año 73. Golpe de Estado. ¿Quién mató a Carrero Blanco? ¿Ahí piensa que es la ETA? Por favor. Ahí acabó, ahí empezó y acabó la España nacional católica de Franco y empezó ya la transición hacia la España masónica de ahora. Luego vino el golpe de la Constitución. No se aprobó también con un pucherazo. Constitución. Más del 40% de España, de los españoles, no votaron la Constitución. Se rozó la participación 67% y el mínimo era 66,6%. ¡Oh, qué cosas, ¿no? Qué cosa. Entonces, de un total de 26 millones, de votantes solamente pagaron 15 millones. El resto nada. Luego vino el golpe de Estado del año 82, cuando el PSOE arrolló. Ya estaban diciendo de meses antes, el PSOE sacará 200 diputados. Vaya, qué maravilla, acertaron. Y eran encuestas francesas. Vaya, por Dios. Luego, y el país también lo decía, claro. Luego viene el golpe de Estado del 11M. Bueno, no, del 23F, perdona. El golpe de Estado tenía como función desmantelar el ejército y meter miedo a España con la derechita reaccionaria. Y por eso, ante el miedo a los militares, a que vuelva, a la derecha, la gente votó al PSOE y tuvimos el felipismo, el larguísimo felipismo. El felipismo necesitaba más de 200 diputados para que con la pérdida de los diputados año tras año le diera para estar años y años en el poder y así deconstruir la España de Franco, que fue lo que hicieron, ya lo hemos comentado antes. Luego vino el 11M, por favor, el 11M. El Zapatero dio ya la puntilla a lo de Felipe González, ya puso la guinda, ya España ya no era nacional católica, ya pudieron ir a saco.
La ley de la memoria histórica no se le podía poner con Felipe González. España todavía tenía nacional catolicismo, tenía todavía restos de la España de antes. Ya Zapatero entró a saco. Y ya Sánchez, bueno, ya es que es un increscendo. ¿Y la derecha qué hace? Nada. Dicen, la derecha está cobarde. No, la derecha no es cobarde. La derecha es lo mismo, está infiltrada, lo mismo que la izquierda. No es que sean cobardes. Es que ven lo que está, pero es que me pegan, es que me dicen que soy facha. No, es que son lo mismo. Rajoy, ¿qué hizo? Aznar, ¿qué hizo? Pues, por favor. Feijóo, ¿qué va a hacer Feijóo? ¿Feijóo va a cambiar esto? No, no, no. Los sociatas hacen las leyes liberticidas y satánicas, llega la derecha y mantiene lo mismo. No las tira abajo. Quizás no hacen unas nuevas, quizás no les da tanta financiación, pero es lo mismo. Rajoy con mayoría absoluta no quitó ninguna ley del PSOE, ninguna. Tenía mayoría absoluta. Por favor, ¿por qué? Porque Rajoy fue a México en el año 2008, después de perder con Zapatero, y allí le leyeron la cartilla. Oye, tú si quieres gobernar, haz esto, esto, esto y esto, igual que Aznar. Y fijó, bueno, fijó ya, eso es. Son traiciones, golpes de Estado, puchazos. Pero luego fraudes electorales, los pucharazos. Por favor. Sí, en tu libro hablas de los algoritmos que se repiten. Los algoritmos, sí, los pucharazos. Sí, El pucharazo de las elecciones, esas admisión. Por favor, hombre, por favor. Es escandaloso. Te dedico un capítulo entero a hablar de los fraudes y como los algoritmos, los múltiplos de 3 y no sé qué. Desaparecieron 2 millones de personas del censo electoral. Y en las elecciones, la derecha ganó entre 93.000 votos y la izquierda ganó casi 1 millón de votos en unos meses. Lo de Correos, escandaloso. Pasaron de un voto en Correos, que era un porcentaje mínimo, se disparó, era tremenda. Y en Correos no pedían la identidad de la gente que iba con el voto. Allí iba tal cualquiera y no había control de la identidad. Las sacas de los votos no se custodiaban por la Guardia Civil. Estaban por ahí, Correos, por favor. Entonces, todo eso. Y la falta de escrutinio, el escrutinio general, que no se hace tampoco. Es decir, no hay, o sea, luego no se hace, claro. Y luego, sin cerrarse los colegios electorales, ya dan los resultados electorales. Que ha habido casos en las últimas elecciones. Gente que dice, joder, no estábamos todavía cerrando el recuento y resulta que ya dicen cuál es el resultado en la televisión. Es decir, correcto. Es todo muy sospechoso. Sí. Esto de que nos haga el escrutinio general ya es el bombazo. Indra, la máquina que hace que encuentra las elecciones, participada por el Estado, un 30% casi, controlada por el PSOE. ¿Qué va a decir la máquina Indra? Hace un algoritmo, saca lo que da la gana y eso se queda. Lo que es una cosa provisional. Lo que hace la máquina, los ordenadores, es anticipar un poco eso para que antes sepa más o menos de qué va la cosa. Pero luego había que contar a mano las actas. No se hace nada. Es un poco como lo que está pasando ahora en Brasil, que la gente se ha sublevado. Estados Unidos, se ha sublevado porque ayer se levantó la gente, montó una manifestación, asaltó el Congreso, el Parlamento, cosa que algunos que comentan que está mal. Bueno, bien no está, pero claro, cuando te roban el voto, cuando ni tan siquiera te dejan votar, porque la democracia no es solo votar, cuidado. Pero bueno, por lo menos si votas, uno me dijo recientemente, joder, yo ya voto 4 años, ¿para qué me dices eso? Yo no tengo ninguna obligación más. Oye, pues ni eso. Ni eso. Votas a personas que tú no has elegido. Partido en lista cerrada. Luego, por la televisión, te dicen lo que te da la gana de los candidatos. Están pagados todos. Y yo te saco a ti, vas a ganar, pero tú tienes que hacer luego lo que te diga yo. Luego, los fraudes en las elecciones, que no se cuentan los votos. La gente no tiene ni idea de lo que lo está votando. La izquierda es igual que la derecha. Esto es una democracia, por favor. Por favor. Ya basta, ¿no? Mira, es que, en el fondo, la democracia es ese sistema electoral de la masonería. En vez de elegir a los más capacitados, dicen, oye, tú y tú, cogen a los más corruptos. Vais a salir. Yo os hago una campaña de publicidad en los medios de comunicación y ganáis. Luego hacéis lo que os digo yo. ¿Eso es democracia? Cuando los medios de comunicación están todos comprados y pertenecen a la mafia satánica que rige el mundo. ¿Qué democracia es esa? Ya lo decía Churchill, el mayor argumento contra la democracia es tener una conversación de 5 minutos con cualquier votante. En fin.
Ahora, ¿qué podemos dar esperanza desde nuestro análisis, que es derrotista, ¿no? Nuestro análisis evidentemente no da pie a la esperanza, al optimismo, ¿no? Parece que no hay salida a esto, no hay salida. Sí, hay salida, claro. De hecho, te he hablado del caudillo del Tajo, ¿no? ¿Qué más que había que España imperial, hispanidad otra vez, la resurrección espiritual, el gran monarca le llaman, y junto con un santo padre y todo eso. Es que la verdadera democracia, ¿sabes cuándo existió? Lo sabes, claro, como más que yo. Existió en el siglo XVI. El siglo XVI, la Escuela de Salamanca, las leyes de Indias, el Testamento de Isabel Católica, creaba una situación en la que todo el mundo era igual ante la ley de entonces, lógicamente. Es decir, los indígenas tenían los mismos derechos que los criollos, solo que había encomiendas. Bueno, ahí había abusos, ¿no? Pero se castigaban y se perseguían, en un espacio geográfico inmenso, que no había manera de supervisar eso debidamente, ¿no? Es decir, habría abusos, claro, pero aquello era un sistema que funcionó muy bien. Eso era la democracia. Si había alguien que era atropellado, reclamaba la audiencia, había audiencias, como aquí, reclamaba audiencia, y había justicia. Evidentemente no era perfecta, ¿no? Porque tampoco había un sistema de control que, como ahora, por teléfono, oye, que me han pisado el callo. No, entonces pues tardaban igual un mes en enterarse las autoridades de que te habían hecho un abuso de poder, ¿no? Pero al final iban a la cárcel los encomenderos que abusaban de sus prebendas y de sus capacidades, o los gobernadores que se sobrepasaban, comparecían ante los jueces en aquel momento y bueno, al fin y al cabo, de alguna forma eso era la Inquisición también, evitar los abusos. Pero como se ha dado toda la vuelta y se ha hecho una deconstrucción de toda... Lo decía Ramiro de Mettu en 1929, creo que era. No, 31. En 1931 decía que la crisis de la esperanza venía de la extranjerización y del naturalismo. La extranjerización es la imitación de lo externo, para que nosotros no somos capaces de nada. Resulta que no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Sí tienen de qué avergonzarse el mundo anglo. El mundo protestante tiene mucho de qué avergonzarse. Eso sí que quemaban brujas, eso sí que perseguían a judíos, eso sí que arrasaban allí donde pisaban. No hay más que ver Norteamérica cómo está. No hay ni un... el nieto de Jerónimo, que yo le conozco, dice, joder, con los españoles, lo bien que vivíamos en Sonora y allí en Nuevo México y Texas y toda esa zona, lo bien que vivíamos. Llegaron estos y cabelleras a precio de... Tantas cabelleras, tanto dinero. A cambio de cabelleras de indios. O sea, y todo eso han hecho una guerra de ocultación, una guerra que es la leyenda negra, para que no sepa la gente que eso era democracia. Eso era democracia. Y otra gran tradición al pueblo español es la leyenda negra, que se creen hoy solamente los españoles. Fuera de España no se la cree nadie allá. Nadie se cree la leyenda negra, que va, en absoluto. Bueno, hablando de las cosas positivas y tal, yo tengo en el libro, aquí ya tienen el libro, La Pata Traicionada. Fíjate, España de noche y el sello de Annus Coepis, Novus Ordum Seculorum, con una luna que rige los destinos de España. Tengo al final un capítulo que habla de Senderos de Gloria, la película de Kubrick. Yo voy soñando, Senderos de Gloria, yo voy soñando caminos para España. Entonces, bueno, pues ¿cuál es ¿hay solución? Bueno, yo pienso que como a España la están machacando más que a ningún otro país, aquí lo vemos, Senderos de Gloria, el capítulo final, epílogo. Entonces, el momento en el que estemos tan apretados que tengamos que saltar. Pero yo te digo una cosa, mientras la gente no pase hambre, ¿eh? Porque a los niños les dan igual, los hijos les da igual. Una raza, una sociedad que no defiende a sus hijos, unos padres que no defienden a sus hijos, ¿qué quieres que le diga? Están perdidos. Pero el hambre, la falta, la hambruna, falta de libertad, no. La gente ser libre no es un pimiento. Que te quitan el coche, pues voy al metro. Que hay que pincharse para ir a la discoteca, pues, que no sé qué, que quitan el físico, pago con tarjeta. Si la gente paga con móviles ya.
Que la edad, eso a veces les da igual. Mientras tengan su gran bola de estiércol para arrastrar hacia sus agujeritos y sus madrigueras. Y el metaverso. Pero, ¿cómo? ¿Qué? Y el metaverso. Y el metaverso. Vivir en una realidad inexistente. Sí. Cuando lo aprieten demasiado, la gente tendrá que saltar. Y te digo una cosa. España siempre se ha rebelado, siempre. Hemos ganado siempre, hemos ganado siempre. Y ahora, sí, ahora ya te meten dentro de tu cabeza, te adoctrinan, te meten, yo qué sé, tienen mucha tecnología, antes no la tenía. Antes, cuando las repúblicas daban los periódicos, el socialista, no sé qué, pero es que ahora, tremendo, tremendo, los medios de comunicación, las tecnologías. Y como tú dices, se meten dentro de tu cabeza ya con las tecnologías que hay ahora, es que es tremendo. España podrá, yo creo que sí, es nuestro destino en la historia. Es nuestro destino. Y si no es España, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Holanda? ¿Francia? ¿Estados Unidos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Rusia? Por eso vienen a por nosotros. Tienen miedo todavía. Tienen miedo, sí, correcto. Como decía Hitler. Hitler invadió porque le dio la gana. España no. Hubo voces que dijeron, oye, Hitler, entra en España, porque Gibraltar era un puesto súper estratégico. Gibraltar, si los alemanes tenían Gibraltar, cerraban la entrada al Mediterráneo y el norte de África y tal y cual quedaba para Alemania. Y por ahí vino, antes de Normandía estuvo la invasión de los aliados a través de Sicilia, cuando Rommel, la batalla del norte de África en el desierto. Pero Franco, a cambio de dejar pasar a la Hendaya, a Hitler le pidió el Moro, sabía que no se lo iba a dar. Pues Franco pasaba de la guerra, no quería saber nada. Hitler se cabreó. Entonces, ¿por qué Hitler no entró en España para ir a Gibraltar? Podía haberlo hecho perfectamente. Porque le dijeron, los españoles son pobres, pero guerreros, cuidado. Hitler nos tuvo miedo en el fondo. Igual que Napoleón, dice, cuidado, no te metas en España. Es así. Entonces, ¿qué? Fue así, ¿no? Fue así, sí, ¿Es así o fue así? Fue así. Fue así. Y ahora, a ver, ¿qué quieres que te diga? Tenemos todavía los genes, la raza no se pierde fácilmente. No. Hay algo ahí en el código, hay una tendencia. Las cabras tiran al monte. El español tira a Sierra Morena, a Curro Jiménez, al empecinado, ¿no? ¿No es así? A Manuela Malasaña. En fin. Y todo, mira, me decía Benedicto, dice, España va a ser muy atacada, para descanse. El Brimonio quiere atacar con España porque sabe que España es peligrosa, pero no lo va a conseguir. Sí, lo dijo, es cierto. Rezar el rosario. El papa legítimo, el papa Legítimo, sí, el papa que fomentaba la doctrina de la Iglesia. La sana tradición. No los modernismos que han arruinado la Iglesia. Y que la han vaciado. Que no va a conseguir, pero claro, la base de oración, el rosario, como decía Antonio María Claret, el rosario salvará a España. Sí. Y el rosario hace requetés. ¿Verdad? Pues bueno, Laureano, estamos ya al filo del término de este programa. Y bueno, pensaremos en otra reedición del programa, continuando con estas reflexiones. Bueno, hemos dado una visión panorámica de la patria tradicional, de lo que pongo en el libro, una panorámica. Luego, bueno, si hay interés y audiencia y tal, pues que puede entrar en algún tema más concreto, que la gente más le interese. Yo hablo en el libro de los pucherazos que he dicho, hablo del 15M también, por supuesto, otro golpe de Estado. Hablo de la Iglesia y los tarancones. Hablo de los Filipitos, del rey Juan Carlos, del Bilderberg, la madre que los parió a todos. Entonces, hablo de traidores, hablo de golpe de Estado, de pucherazos, de fraudes y todo eso. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, pues se puede entrar un poco más a fondo en algún tema. Pero bueno, la esencia del libro es esta panorámica de la deconstrucción de España, que mira, es que es lo que tú dijiste, la clave de todo es la descristianización. España sin catolicismo no es nada, es una bola de estiércol que la gente del non lleva hacia sus vertederos infectos. Es así.
Es la descristianización. Tú empezaste así el programa. Y es que es eso. De verdad. Es eso. Satanás. Satanás que quiere que, hombre, quitar la fe, robar almas, por supuesto. Y España... Pues compren este libro que no se van a arrepentir de leerlo. A mí, desde luego, me ha gustado. Me ha gustado mucho. Sí, pero yo, mira, yo creo que es un libro valiente que entra en las entrañas de los problemas. Sí. Pero antes de terminar, quiero decir una cosa a los que lo oyen y lo ven. Este libro es la segunda parte de otro que tengo, El Himalaya de mentiras de la memoria histórica. Hablo de la República, de los mitos, de las mentiras, de la guerra civil, de la República, del franquismo y de todo. Entonces, este libro, el libro anterior del Himalaya de mentiras, acaba en el año 75 y este empieza ahí, que es otro Himalaya de mentiras de la República y de la transición. Estos libros están en Amazon, en ebook y en tapa blanda, se pueden conseguir muy fácilmente. Se han vendido muy bien, la verdad, se han vendido bastante bien. Y ahora quiero hacer una remoción del libro de La Himalaya de mentiras, porque claro, las leyes que hay ahora, tengo que darle un poco un barnizado, un maquillaje. ¿No? Por cierto, ese libro de las mentiras ya lo presentamos también. No sé si te acordarás, en Radio Ya me parece que era. En Radio Ya, sí. Sí. Pero la segunda parte. Sí. Y ahora estoy también preparando otro, pero bueno. Pues nada, Ernesto. Pues muchas gracias. Repetiremos, creo yo, si Dios quiere. Sí, vamos a ver. Sí, de verdad que ha quedado muy bien, ha quedado muy amplio, muy completo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!